En la madrugada de 1820, llamas devastadoras consumieron el corazón espiritual de Cork. Las llamas devoraron décadas de fe construida en secreto, reduciendo a cenizas los sueños de toda una comunidad. Pero de esa tragedia nació algo aún más extraordinario. Esta es la historia de una catedral que desafió imperios, sobrevivió al fuego y lleva en sus piedras los secretos más profundos de la resistencia irlandesa. Una iglesia que fue levantada en la clandestinidad, destruida por fuerzas misteriosas y renació de las cenizas bajo la visión de uno de los mayores arquitectos del siglo XIX. Bienvenidos a Rutas Sagradas. Yo soy la voz que los guiará por las historias más fascinantes de las iglesias del mundo. Hoy vamos a desvelar los misterios de la Cathedral of St. Mary and St. Anne en Cork, Irlanda. La Cathedral of St. Mary and St. Anne se alza majestuosa en Shandon, un barrio cuyo nombre guarda significados ancestrales. Shandon proviene de Sean Dún, que significa antigua fortaleza en gaélico irlandés, revelando que este lugar ya era sagrado desde tiempos medievales. Conocida por los locales como North Cathedral, su imponente torre de piedra roja y blanca destaca en el horizonte de Cork, especialmente cuando se ilumina durante las noches irlandesas. Pero no se dejen engañar por su aparente tranquilidad. Esta catedral guarda secretos que van mucho más allá de su belleza arquitectónica. Como sede de la diócesis de Cork and Ross, no es solo un templo, es un símbolo vivo de la resistencia espiritual y cultural del pueblo irlandés. Y para entender por qué es tan especial, debemos volver atrás en el tiempo, a una de las épocas más oscuras de la historia de Irlanda. Entre 1695 y 1829, Irlanda vivió bajo el peso de las Penal Laws, leyes británicas que no eran simples normas. Eran armas de guerra espiritual contra el pueblo católico irlandés. Imaginen un mundo en el que no se podía construir una iglesia visible de piedra, celebrar misa en público, educar a sus hijos en la propia fe, poseer tierras o caballos valiosos, votar o ocupar cargos públicos, ni siquiera portar armas para defenderse. Los católicos irlandeses fueron empujados a las sombras. Los sacerdotes celebraban misas ocultos entre piedras en los bosques, las famosas Mass Rocks. Las familias construían escondites en las paredes de sus casas, llamados priest holes, para proteger a sacerdotes fugitivos y objetos sagrados. La Iglesia Católica Irlandesa no solo sobrevivió en la clandestinidad, floreció en el silencio, alimentada por una fe que ninguna ley pudo extinguir. Y fue en este contexto de brutal represión que nació nuestra catedral. Porque cuando prohíbes a alguien construir una iglesia, a veces construyen una catedral. En 1730, en plena vigencia de las Penal Laws, ocurrió algo extraordinario en Cork. La comunidad católica local, liderada por el obispo Dom Matthew McKenna, tomó una decisión que cambiaría para siempre el paisaje espiritual de la ciudad. Construirían una iglesia, no una discreta capilla, sino una verdadera catedral dedicada a Santa María, Madre de Jesús, y Santa Ana, Madre de María, dos mujeres que simbolizaban la maternidad divina y la continuidad de la fe a través de las generaciones. Pero lo que hace que esta historia sea aún más impresionante es esto. Esta catedral no fue construida por reyes, nobles ni arquitectos famosos. Fue literalmente levantada por las manos del pueblo de Cork. Albañiles católicos, carpinteros, trabajadores humildes. Hombres y mujeres que trabajaban durante el día en sus oficios y por la noche, en secreto, cargaban piedras y argamasa para construir su templo. Cada ladrillo colocado era un acto de fe y rebeldía. Cada columna erguida era una declaración silenciosa. Pueden prohibirnos, pero no pueden detenernos.
había también un simbolismo aún más profundo en la elección de los materiales. Muchas de las piedras utilizadas en la construcción provenían de antiguas iglesias católicas que habían sido destruidas durante la Reforma Protestante. Era como si la historia misma estuviera renaciendo, ladrillo a ladrillo, oración tras oración. La primera iglesia católica en este sitio fue consagrada discretamente, lejos de los ojos del gobierno británico. Pero su mera existencia ya era una victoria monumental. En 1808 ocurrió algo histórico. La modesta iglesia de Cork fue oficialmente elevada al rango de catedral, convirtiéndose en la sede de la diócesis de Cork. Fue dedicada ese mismo año en un estilo neogótico revivalista temprano y construida principalmente en piedra arenisca. Esto no fue solo un evento religioso, fue un hito político y cultural. Por primera vez en más de un siglo, los católicos irlandeses tenían una catedral oficial, un símbolo visible de su fe que ya no podía ser ignorado ni ocultado. Pero la historia apenas comenzaba. El destino preparaba una prueba de fuego, literalmente, para poner a prueba la resistencia de esta comunidad. En la madrugada de un día de 1820, la fecha exacta se ha perdido en la historia, pero se cree que fue en agosto. Cork despertó con el olor a humo y el resplandor siniestro de las llamas cortando la oscuridad. La catedral de Santa María y Santa Ana estaba en llamas. El edificio fue gravemente dañado por un acto de incendio en 1820. Las llamas devoraron la nave principal como una bestia hambrienta. El techo de madera colapsó en una cascada de chispas y brasas. Los elementos internos, pacientemente esculpidos durante décadas de devoción, se redujeron a cenizas en cuestión de horas. La antigua torre, más sencilla que la actual, no resistió al intenso calor y colapsó parcialmente, esparciendo escombros por el patio de la iglesia. Los archivos de la diócesis, documentos preciosos que relataban la historia de la resistencia católica en Cork, se perdieron para siempre. Objetos litúrgicos antiguos, algunos traídos en secreto desde Europa durante las persecuciones, se convirtieron en polvo. Pero, ¿qué sucedió realmente aquella noche? Las versiones oficiales apuntan a dos posibilidades. La primera, un accidente con velas o lámparas de aceite, comunes en la época. La segunda es más perturbadora. Muchos creen que fue un acto intencionado, un incendio provocado deliberadamente por fuerzas antirreligiosas que aún veían la catedral como una afrenta al dominio protestante. El uso de la palabra arson en los registros históricos sugiere que no fue un simple accidente. Pero esto fue lo que los incendiarios, si es que existieron, no esperaban: la reacción del pueblo de Cork. En lugar de desesperación, hubo determinación. En lugar de derrota, hubo renacimiento. Porque a veces es necesario que algo sea completamente destruido para que pueda resurgir aún más fuerte. Antes de continuar con esta increíble historia de renacimiento, denle like a este video y suscríbanse al canal. La reconstrucción de la catedral no fue solo un proyecto religioso, fue una obra de arte arquitectónica que cambiaría para siempre el paisaje de Cork. Y el hombre detrás de esta transformación era alguien verdaderamente especial. George Richard Payne fue aprendiz del famoso arquitecto John Nash de Londres y junto con su hermano James fueron arquitectos del Renacimiento gótico formados bajo la tutela del célebre arquitecto británico de la Regencia, John Nash. George Richard Payne emprendió la restauración de la catedral ampliando el santuario y creando un arco del coro. La catedral reabrió en 1828. Pero Payne no se limitó a reconstruir, reimaginó completamente la catedral. El trabajo de Guy R. Payne fue descrito como uno de los mejores ejemplos del país del estilo gótico florido de la arquitectura. La nueva torre que Payne diseñó no era solo más alta,
era una declaración arquitectónica. Construida con piedra roja y blanca alternadas, se convirtió instantáneamente en un hito visual de Cork. Por la noche, cuando se ilumina, parece flotar sobre la ciudad como un faro espiritual. Payne amplió el santuario, creó el majestuoso arco del coro que domina el interior y diseñó un sistema de ventanas que permitía que la luz natural bañara el altar en tonos dorados durante el día. Cada detalle fue pensado para crear no solo un espacio religioso, sino una experiencia trascendental. Y aquí hay un detalle que siempre me emociona. Durante toda la reconstrucción, que duró 8 años, la catedral nunca dejó de funcionar completamente. Las misas se celebraban al aire libre, en el patio, bajo el cielo abierto. La comunidad se reunía entre los escombros y las obras, demostrando que la fe no necesita paredes para existir. Hoy, cuando entran en la Cathedral of St. Mary and St. Anne, están caminando a través de capas de historia arquitectónica que se extienden por casi 3 siglos. El interior es una sinfonía de piedra y luz. La nave central se eleva en columnas de piedra clara que parecen brotar del suelo como árboles petrificados. El techo abovedado en estilo inglés crea una sensación de infinito, como si el espacio se extendiera más allá de lo que los ojos pueden ver. Pero es en el baptisterio donde encontramos una de las características más destacadas de la catedral. El piso, en espiral, no es solo decorativo, es profundamente simbólico. Representa el camino espiritual hacia el centro de la fe. Cada paso circular nos acerca más a lo divino. La renovación de 1996, bajo la visión del arquitecto Richard Hurley, trasladó el santuario al cuerpo de la catedral y colocó a la congregación alrededor de 3 lados del altar. Este cambio revolucionó la experiencia litúrgica, creando una intimidad entre celebrante y fieles que rompe con la tradición más formal de las catedrales antiguas. El círculo de mármol alrededor de la pila bautismal simboliza la renovación espiritual, un ciclo eterno de muerte y renacimiento espiritual que resuena con la propia historia de la catedral. Las vidrieras coloridas son obras de arte en sí mismas. Algunos dicen que, si se observa atentamente, se pueden encontrar elementos sutiles que recuerdan las llamas del incendio de 1820. Lenguas de fuego estilizadas en los bordes del vidrio, como un recordatorio silencioso de la tragedia que dio origen a la belleza actual. El órgano principal, utilizado con frecuencia en misas y conciertos religiosos, posee una acústica tan perfecta que cada nota parece resonar directamente desde el cielo. Pero una catedral con una historia tan intensa inevitablemente atrae otros tipos de historias. Leyendas que se transmiten de generación en generación entre los feligreses más antiguos de Cork. La primera leyenda habla de la luz que nunca se apagaba. Durante décadas, los residentes de Shandon informaron haber visto una luz débil y persistente en el interior de la catedral durante la madrugada, incluso cuando el edificio estaba completamente cerrado y vacío. No era luz eléctrica, era algo más antiguo, más misterioso. Algunos la describían como una vela espiritual, imposible de apagar, que representaba las oraciones no respondidas y las intenciones dejadas por los fieles a lo largo de los siglos. La segunda leyenda es aún más intrigante. Antiguos feligreses hablan de la figura recurrente de un sacerdote con sotana negra que camina por los laterales de la iglesia o aparece en la parte trasera de la sacristía. Lo más fascinante es que nunca asusta a nadie. Al contrario, su presencia se describe como reconfortante, protectora. Muchos creen que es el espíritu de un sacerdote que murió durante el incendio de 1820 y que aún sigue cuidando de su iglesia. Durante las décadas de 1930 y 1940, hubo frecuentes informes de campanas que sonaban brevemente durante la madrugada, incluso sin que nadie estuviera en la torre.
Algunos intentaban explicarlo como viento o fallas mecánicas, pero los vecinos supersticiosos lo veían como un aviso espiritual o un llamado a rezar por almas olvidadas. Durante las reformas se descubrieron restos humanos enterrados bajo el piso de la nave, probablemente sacerdotes o fieles importantes de épocas pasadas. La falta de registros alimentó rumores de que la catedral alberga tumbas sin nombre, secretos enterrados literalmente bajo los pies de los fieles. Muchos informan que ciertas áreas, especialmente cerca del baptisterio, tienen una temperatura inexplicablemente más baja en ciertas noches. Hoy, la Cathedral of St. Mary and St. Anne sigue siendo mucho más que un monumento histórico. Como sede de la diócesis de Cork and Ross, es el corazón palpitante de la vida católica de la región. Grandes celebraciones litúrgicas como la Confirmación, Corpus Christi y Semana Santa transforman la catedral en un centro de fe que reúne a miles de personas. Las misas diarias, bodas, bautismos y eventos comunitarios mantienen sus piedras vivas con oración y celebración. La catedral también se ha convertido en un punto de peregrinación local. Muchos fieles incluyen una visita aquí como parte de sus rutas espirituales por el histórico barrio de Shandon. Una tradición conmovedora. Cada mes de agosto, la catedral celebra una misa especial recordando el incendio de 1820. No como una tragedia, sino como una celebración del Renacimiento. Es un recordatorio de que incluso de las cenizas más profundas, la fe puede volver a florecer. La Cathedral of St. Mary and St. Anne es mucho más que piedra, argamasa y vidrieras coloridas. Es un testimonio vivo de la capacidad humana para transformar la persecución en resistencia, la tragedia en belleza y la destrucción en renacimiento. En cada columna que Payne levantó de las cenizas, vemos la genialidad arquitectónica que puede surgir de la necesidad. En cada rayo de luz que atraviesa sus vitrales, sentimos la fe de generaciones que se negaron a ser silenciadas. En cada oración susurrada en sus bancos, escuchamos el eco de siglos de esperanza que ninguna ley logró extinguir. Campanas que sonaron sin manos, una luz que nunca se apagó, un sacerdote silencioso que aún cuida su casa. ¿Verdad o imaginación? Lo cierto es que algunas iglesias llevan en sus muros más que historia. Llevan alma. Si están visitando Cork, esta catedral merece mucho más que una visita rápida. Merece un momento de silencio para contemplar la fuerza espiritual que irradian estas piedras. Contemplar cómo la fe puede sobrevivir a cualquier tormenta. Y si han llegado hasta aquí conmigo en este viaje por las rutas sagradas, déjenme en los comentarios. ¿Creen ustedes en las leyendas? ¿Qué otras iglesias misteriosas de Irlanda les gustaría explorar? Sus sugerencias pueden ser el próximo destino de nuestras aventuras espirituales. Denle like al video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, porque cada semana tenemos una nueva historia esperando ser descubierta. Hasta la próxima ruta sagrada, que siempre los conduzca hacia la luz.